Qué bueno poder vernos nuevamente para poder hacer nuestro devocional diario. Y en esta oportunidad estamos en la hora silenciosa, justamente allá en el libro de Mateo, en el capítulo 19. Y nos vamos dando cuenta de que Jesús de nuevo va entrando en Judea, antes de partir a Jerusalén para ser crucificado. Interesante que la Biblia dice que grandes multitudes lo van siguiendo y él va sanando a muchas personas allí. De notar que multitudes están siguiendo a Jesús y que él está haciendo una obra para la vida de ellos, él los está sanando. Interesante que Jesús está en la orilla oriental del río Jordán y entre otras cosas él va a hacer lo siguiente: él va a bendecir a los niños y va a tener un encuentro con un joven rico. Mateo 19 del 13 al 15 nos muestra que le fueron presentados unos niños. ¿Te has hecho la pregunta, cuál es el destino eterno de una persona cuando muere en su niñez? Realmente ellos son salvos porque la Biblia dice: no se los impidáis, dejad los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Interesante que ningún niño rechazará a Jesús si le presentamos el evangelio bíblico. Por ello debemos dar a los niños el evangelio, debemos darle en la edad de la niñez las buenas nuevas. Pero es probable que alguien diga entonces: ¿todos los hombres serían salvos si fueran alcanzados desde su niñez? Esto no es verdad, porque todos alcanzamos la edad de la responsabilidad en la vida. No podemos apoyarnos en la declaración de un niño. Por el contrario, debemos reforzar esa verdad para cuando él alcance la etapa de la responsabilidad. Y es nuestra obligación instruirlo en su camino para que aun cuando fuere viejo no se aparte de él. En otras palabras, en la niñez de ellos es el reino de los cielos y aceptan con tanta credulidad el evangelio por su amor, por su fe, por su inocencia. Pero ellos llegan a una etapa donde van a admitir una responsabilidad y tienen que reconocer a Jesucristo como el Señor de sus vidas, una etapa donde adquieren responsabilidad. Pero si avanzamos en los versículos 16 y 17 del libro de Mateo, la Biblia nos va mostrando que un joven rico se va a acercar a Jesús. Él lo va a llamar bueno. Ahora, este joven también está interesado en cosas que tienen valor eterno, porque él está interesado en cómo tener la vida eterna. Jesucristo va a razonar con él y nos vamos a ir dando cuenta que el deseo de este joven era acercarse a Jesús, pero no lo hizo como los discípulos lo habían hecho. Es decir, ellos habían reconocido a Jesucristo como el Hijo del Dios viviente, como el todo, como el Salvador. Ahora, el Señor le va a decir que Él tiene la obligación de guardar los mandamientos, y Él le describe esos mandamientos en el versículo del 18 al 20. Ahora, interesante que de la historia de este joven rico vamos a darnos cuenta que Él reconoció que le hacía falta una cosa en su vida. Jesús en el versículo 21 le va a responder lo que le hace falta para seguirlo verdaderamente. Pero la historia nos va mostrando que había algo que impedía a aquel joven seguir a Jesús, y ese algo eran sus riquezas. Estas se van a convertir en su tropiezo. Ahora, la Biblia nos muestra que al menos en ese episodio no tuvo un final feliz. ¿Y por qué no tuvo un final feliz en cuanto a la salvación? Porque las riquezas se le impidieron a ese joven seguir a Jesús. La pregunta que yo te hago en esta mañana, en este devocional: ¿qué te impide seguir a Jesús a vos? ¿Acaso es tu religión? ¿Acaso son tus buenas obras? Entrégate así como estás. Entrégate a Jesús. Marcos 10, del 29 dice: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanas, o hermanos, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, pero interesante que dice que en el siglo venidero, la vida eterna. Entrégate a Jesús, no luches más. Todo como estás, decirle: sé el dueño de mi vida. Dios les bendiga y que sea de provecho para ustedes devocional. Bendiciones.